La habitación estaba impregnada por la tenue luz de la madrugada, filtrándose a través de las delgadas cortinas y reflejando sombras difusas sobre la vieja pared gris. El aire tenía un leve aroma a madera húmeda y un rastro de calor residual de la noche anterior. En el suelo, algunas prendas estaban colgadas sobre el respaldo de una silla, un par de zapatillas polvorientas reposaban juntas con orden, y la bata blanca de Celeste yacía doblada apresuradamente sobre el borde de la cama. Celeste despertó primero. Nunca había sido de sueño profundo, especialmente cuando, afuera, la ciudad seguía resonando con los sonidos familiares de sirenas y motores de helicópteros. Recordatorios constantes de que este lugar estaba desvaneciéndose poco a poco. A su lado, Renata aún dormía profundamente. Su respiración era pausada y suave, un ritmo tranquilizador en medio del caos. Su cabello castaño oscuro se extendía sobre la almohada con algunos mechones ligeramente enredados tras la larga noche. Celeste la observó en silencio, su mirada deteniéndose en la mano de Renata, que inconscientemente descansaba sobre su cintura, como un hábito de años atrás. Respiró hondo. La fragancia sutil de Renata todavía flotaba en su piel, una mezcla entre el jabón del hospital y su aroma natural, un perfume que Celeste siempre reconocería. El sonido de un helicóptero surcando el cielo la trajo de vuelta a la realidad. Pero en este instante no quería pensar en el hospital, en los pacientes que esperaban, en las decisiones difíciles que tendrían que tomar. Solo quería disfrutar de este momento, un instante raro en el que el tiempo parecía detenerse. Renata se removió ligeramente. Sus pestañas temblaron antes de que sus ojos castaño oscuro se abrieran, aún velados por el sueño. Sonrió al ver a Celeste observándola y sin decir nada, la atrajo más cerca, su aliento rozando la piel de Celeste. «¿Qué hora es?», murmuró Renata, su voz algo ronca por el recién despertar. Celeste sonrió, deslizando sus dedos suavemente por la línea de su espalda, sintiendo el calor que aún persistía en su cuerpo. «Todavía es temprano. Puedes dormir un poco más». Renata parpadeó, sus labios curvándose en una sonrisa perezosa. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?». Celeste no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó y dejó un beso suave en su frente, un saludo matutino sin necesidad de palabras. Renata rió levemente y se acurrucó más bajo las sábanas, pero después de unos segundos, suspiró y estiró el brazo para alcanzar su camisa que colgaba de la silla, deslizándola sobre sus hombros. Todavía tenía la pereza del sueño en su cuerpo, pero su mirada ya había regresado a la realidad. «¿Tenemos turno hoy?», preguntó mientras recogía su cabello en un moño flojo. Celeste salió de la cama, tomó su bata blanca y le dio una ligera palmada al colchón, indicándole a Renata que se acercara. «Tengo guardia en la sala de emergencias. Tú sigues en la unidad de observación. Sara dijo que el suministro de oxígeno solo durará 4 días más». Renata dejó escapar un gemido. «¿4 días? En este momento lo necesitamos más que nunca». Celeste guardó silencio. Lo sabía. Renata lo sabía. Todo el hospital lo sabía. 4 días no serían suficientes para todos los pacientes. Tendrían que elegir, y ninguna elección sería fácil. Renata se inclinó para ponerse los zapatos, pero Celeste la detuvo con un abrazo por detrás. «Salgamos de aquí esta noche, solo por 1 hora». Renata se quedó inmóvil por un instante. ¿Salir? ¿Para qué? Celeste apoyó su barbilla en su hombro, su aliento rozando su cuello. A algún sitio, tomar algo, recordar lo que se siente tener una vida normal, aunque sea por 1 hora. Renata rió suavemente, girando la cabeza para mirarla. «No creo que podamos fingir que esta ciudad no está muriendo».
Celeste también sonrió, pero en su expresión había un matiz de tristeza. Number, pero al menos podemos olvidarlo por un momento. Renata la miró largamente y luego asintió. De acuerdo, 1 hora. Celeste sonrió y dejó un beso ligero en su mejilla. 1 hora es suficiente, pero ambas sabían que en una ciudad que se desmoronaba, 1 hora podía cambiarlo todo. El viento frío de la mañana se filtraba por las grietas de las ventanas rotas, arrastrando consigo la humedad característica de una ciudad que poco a poco perdía su vitalidad. Las calles de abajo parecían un laberinto desolado donde las farolas aún parpadeaban sin sentido, iluminando callejones vacíos, tiendas cerradas y edificios abandonados. Renata subió la cremallera de su chaqueta hasta el cuello, caminando cerca de Celeste mientras avanzaban por un estrecho camino detrás del hospital. Algunos coches abandonados yacían dispersos en la calle, sus parabrisas cubiertos de polvo, algunos contenedores volcados, periódicos viejos esparcidos por las aceras. Se fueron con demasiada prisa, susurró Renata, su mirada recorriendo un kiosco de periódicos abandonado, donde las últimas noticias antes del confinamiento seguían atrapadas bajo una capa de plástico protector. En la portada de uno de ellos, el titular resaltaba en grandes letras: "La ciudad al borde del colapso. El gobierno se prepara para cerrar toda la zona". Celeste echó un vistazo, pero no se detuvo. «Solo tenemos 1 hora». Renata dejó escapar una ligera risa. ¿De verdad estás contando los minutos? Esta noche no es mi turno, pero mañana será otra batalla. Entraron en una pequeña cafetería en la esquina de la calle. Alguna vez, este lugar estuvo lleno de vida, con expresos intensos y conversaciones animadas en las mañanas. Pero ahora, solo quedaba un espacio silencioso, mantenido por un viejo dueño testarudo que seguía abriendo sus puertas, aunque sus clientes se pudieran contar con los dedos de una mano. «No parece un buen negocio», bromeó Renata al entrar. El anciano detrás del mostrador rió con voz rasposa, la marca de muchos años de fumar. «No lo hago por dinero, lo hago por testarudos como ustedes que aún siguen aquí». Renata alzó una ceja y miró a Celeste con diversión. «Lo oíste, somos unas testarudas». Celeste solo sacudió la cabeza y eligió una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver un rincón de la ciudad, donde, a lo lejos, las luces rojas de emergencia seguían parpadeando sin cesar. Pidieron 2 capuchinos. El café ya no se preparaba con la precisión de antes. Demasiada leche, poca espuma, pero ninguna de las 2 se quejó. Aún con su sabor insípido, el aroma traía consigo un rastro de familiaridad, como si pudiera devolverlas a una vida normal que habían dejado atrás hacía mucho tiempo. Renata removió su taza lentamente, su mirada perdida. ¿Alguna vez piensas en cómo será la vida después de todo esto? Celeste se recostó en la silla, observándola por un largo instante. «Si logramos salir de aquí», «Sí», enfatizó Renata con un matiz de escepticismo en su voz, «porque no estoy segura de que eso vaya a pasar». Celeste no respondió enseguida. Sabía que Renata nunca había considerado irse. Desde que era estudiante de enfermería, Renata había estado atada a esta ciudad, a su gente. Nunca fue de las que escapaban. «¿Qué harías?», preguntó Celeste, su voz baja y pausada, como si intentara memorizar cada palabra de Renata. Renata se apoyó contra el respaldo de la silla, su mirada perdida en la ventana. «Abriría una clínica gratuita, en un lugar donde nadie fuera dejado atrás. Un sitio donde pudiera ayudar a los que no tienen otra opción». Celeste sonrió. «Nunca cambias». Renata volvió a mirarla, su expresión iluminada con un brillo cálido. «Y tú, en cambio, siempre cambias».
Ese comentario hizo que Celeste se detuviera un momento. Renata no lo dijo como un reproche, pero había algo en su tono que hizo que Celeste se diera cuenta. Todas las veces que se había ido, que había dejado lugares y personas atrás, siempre había sido para no mirar hacia atrás. Una vez había dejado a Renata. Y ahora estaba de nuevo ante la misma elección, quedarse o marcharse otra vez. El sonido de la campana de la puerta interrumpió sus pensamientos cuando un cliente entró en la cafetería. Celeste lo reconoció de inmediato. Era Sara, una de las últimas doctoras que aún permanecían en el hospital. Sara se acercó a ellas con pasos rápidos, su respiración agitada. No saludó, simplemente tomó una silla y se dejó caer en ella con el rostro tenso. «Tenemos un problema». Renata dejó su taza sobre la mesa. Su mirada pasó de la calma a la alerta en un instante. ¿Qué sucede? Sara se pasó la mano por su cabello rubio, apretado en una coleta, la tensión evidente en su rostro. El suministro de oxígeno ha bajado más rápido de lo esperado. Y hay noticias desde el punto de control. El gobierno podría adelantar la orden de cierre. Celeste apretó los dedos alrededor de su taza de café. ¿Adelantar? ¿Qué significa eso? En vez de 4 días, podrían cerrar la ciudad en los próximos 2. Si eso sucede, todos nos quedaremos atrapados aquí. Renata relajó los hombros, pero Celeste sabía bien, esa era su forma de ocultar lo que realmente sentía. «Entonces tenemos 2 días para sacar a los pacientes», dijo Renata, su voz extrañamente serena. Sara asintió. «Si no lo hacemos, morirán aquí». Los 3 quedaron en silencio. Afuera, la ciudad seguía desmoronándose, y en esa pequeña mesa de la cafetería, todos sabían que el tiempo se estaba acabando. Renata respiró hondo y miró a Celeste. «¿Cuántas personas podremos salvar?». Celeste la miró a ella y luego a Sara, y entonces respondió, sin dudarlo ni un segundo. «A todos los que podamos». El cielo de la mañana seguía gris, como si el sol hubiera abandonado la ciudad para siempre. Fuera de la cafetería, el sonido de un helicóptero rompía el aire denso con el olor a humo y polvo. Las calles, ya desoladas, parecían aún más silenciosas, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando el final. Renata miró a Celeste. La determinación en sus ojos brillaba como una llama en medio de la oscuridad. «A todos los que podamos». Las palabras de Celeste resonaron en el silencio pesado. Sara asintió, su rostro seguía tenso, pero en su mirada se encendió un destello de esperanza. «Entonces debemos empezar de inmediato», dijo Sara, dejando un montón de notas sobre la mesa. «He revisado la lista de pacientes. Tenemos alrededor de 20 personas que necesitan ser evacuadas de inmediato, incluidos niños, pacientes en estado crítico y aquellos que no pueden moverse por sí mismos. Si no hacemos algo, quedarán atrapados cuando el bloqueo comience». Renata se recostó en la silla y exhaló lentamente. «¿Tenemos transporte?». Sara negó con la cabeza. Las ambulancias del hospital fueron confiscadas o abandonadas. La última vez que revisé, solo quedaban 2 furgonetas viejas en el almacén. Celeste cerró los ojos por un instante, tratando de pensar. 2 furgonetas, 2 días, 20 pacientes, no era suficiente. «¿Podemos convencer a las autoridades?», sugirió Renata. Sara soltó una risa seca. «¿De verdad crees que les importamos?». Celeste dejó lentamente su taza de café sobre la mesa, su mirada volviéndose afilada. «Entonces tendremos que encontrar otra manera». Renata la miró y luego se volvió hacia Sara. «¿Y qué hay de las rutas no oficiales?». Sara frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Renata cruzó los brazos y ladeó la cabeza, pensativa.
Conozco a un grupo de voluntarios que aún siguen en la ciudad. Han estado sacando gente a través de rutas no oficiales, evitando los puntos de control militar. Celeste frunció ligeramente el ceño. ¿Estás segura? Si los descubren, serán considerados infractores del confinamiento. Renata asintió con firmeza. No les importa. Saben que los que se quedan aquí no tienen otra opción. Si logramos contactarlos, tal vez nos ayuden. Sara miró su reloj. Bien, pero tenemos que darnos prisa. Si el gobierno adelanta el cierre para mañana, no tenemos tiempo que perder. Celeste se puso de pie y subió la cremallera de su chaqueta. Vamos. Renata también se levantó, pero antes de salir del café, se giró para mirar al viejo dueño del local. Gracias por mantener el café abierto. El anciano solo sonrió, pero en su mirada había algo difícil de describir. Sobrevivan. De regreso al Hospital San Miguel. El pasillo del hospital estaba lleno de susurros débiles, sombras de personas agotadas inclinadas junto a las camas de los pacientes. El olor a desinfectante se mezclaba con el aire pesado, creando una sensación opresiva que se adhería a la piel. Renata caminó rápidamente hacia la sala de observación pediátrica. Allí reconoció a uno de sus pacientes más jóvenes, Mateo, un niño de 6 años que había sido abandonado, aún acurrucado en una simple camilla. No decía nada, solo la miraba con sus grandes ojos oscuros, como si ya hubiera comprendido que el mundo no tenía un lugar para él. ¿Estás bien, Mateo? Renata se sentó a su lado, su voz suave. Mateo no respondió. Solo la observó durante un largo instante y luego sacudió la cabeza lentamente. Renata apretó suavemente su pequeña mano. Te sacaré de aquí, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Un leve asentimiento, un destello de esperanza brilló en los ojos de Mateo, aunque solo fuera por un momento. El plan de rescate Celeste extendió el mapa sobre la mesa de trabajo, la luz fluorescente proyectando sombras sobre su rostro serio. Sara y Renata estaban a su lado, escuchando atentamente. «Tenemos 2 furgonetas», comenzó Celeste. «Una transportará a los pacientes más graves, la otra llevará a quienes puedan moverse por sí mismos». Renata cruzó los brazos. «El problema es cómo pasaremos los puntos de control». Celeste señaló una ruta tenue en el mapa. «Este camino pasa por los antiguos almacenes. Si logramos distraer a los militares, podríamos escabullirnos por allí». Sara frunció el ceño. «¿Y cómo los distraemos?» Renata apretó los labios. «Hay una manera». Las otras 2 la miraron de inmediato. Renata inhaló profundamente. «Hacemos una llamada de emergencia falsa en el otro extremo de la ciudad. Cuando el ejército responda, podremos pasar por la zona desocupada». Sara arqueó una ceja. «¿Estás sugiriendo engañar a los militares?» «Exactamente», Celeste reflexionó. Sabía que era un riesgo enorme. Si los descubrían, podrían ser arrestadas o, peor aún, ejecutadas en el acto. Pero si no hacían nada, sus pacientes no tendrían ninguna oportunidad de sobrevivir. Miró a Renata. ¿Estás segura? Renata asintió sin dudarlo. Si hay una posibilidad de salvarlos, la tomaré. Celeste la observó fijamente. En ese instante supo que ambas estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger a los que amaban. Hospital San Miguel, 21 horas antes del cierre. El olor a desinfectante seguía impregnando el aire, mezclándose con el zumbido de las máquinas funcionando al límite. La noche había caído sobre la ciudad, pero dentro del hospital nadie tenía tiempo para pensar en la oscuridad. Celeste estaba frente a la gran pizarra blanca donde habían trazado meticulosamente su plan de escape. Sara sostenía una taza de café frío sin apartar la vista de los nombres escritos en la pizarra. 20 pacientes,
algunos en estado crítico, otros aún con la fuerza suficiente para caminar. Renata entró desde el pasillo, bajándose la mascarilla hasta la barbilla, su voz tensa. Acabo de revisar las furgonetas. Ambas son viejas y los motores no están en buen estado. Si las sobrecargamos, puede que no lleguen muy lejos. Celeste apretó el bolígrafo entre sus dedos. No tenemos otra opción. Sara tomó un sorbo de café y luego lo dejó sobre la mesa en silencio. Entonces, ¿esto es definitivo? Renata se apoyó en el borde de la mesa, su mirada recorriendo a Celeste. ¿Podemos permitirnos no hacerlo? Celeste no necesitó pensarlo mucho. Volvió a mirar la lista de pacientes y la imagen de Mateo, el niño de 6 años abandonado, apareció en su mente. Nadie los salvaría si no se salvaban a sí mismos. Lo hacemos, afirmó Celeste con determinación. Nos iremos al amanecer. Una noche. Antes de huir, Renata estaba de pie junto a la ventana del viejo apartamento, mirando la ciudad moribunda. El cielo estaba salpicado de luces dispersas de las farolas y pequeños incendios en los barrios abandonados. A sus pies, Celeste estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y sus manos aferradas a una taza de té ya frío. Ninguna de las dos habló durante un largo rato. ¿Crees que realmente podremos hacerlo?, preguntó Renata en voz baja, sin poder ocultar su preocupación. Celeste respiró hondo. No lo sé, pero lo intentaremos. Renata la miró. Luego se deslizó hasta sentarse frente a ella con las manos entrelazadas. Sabía que Celeste no era alguien que mostrara dudas fácilmente. Siempre había sido la más fuerte, la que se mantenía firme cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pero ahora, en sus ojos oscuros, Renata vio el miedo, miedo al fracaso, miedo a perder a aquellos a quienes habían prometido proteger. Lentamente, Renata extendió la mano y acarició la mejilla de Celeste con ternura. Lo lograremos, afirmó con convicción. Celeste cerró los ojos y se inclinó hacia el cálido contacto de Renata. En ese momento, lo único que tenían era la una a la otra. 5 de la mañana. Hora de actuar. Las sirenas de emergencia del centro de la ciudad resonaban en el aire mientras el equipo de evacuación comenzaba a reunir a los pacientes. Sara corría por los pasillos dirigiendo a las enfermeras, mientras Celeste y Renata se aseguraban de que nadie se quedara atrás. Mateo estaba sentado en su cama de hospital, con los ojos muy abiertos al ver a Celeste entrar en la habitación. ¿A dónde vamos?, preguntó el niño, su voz temblorosa. Celeste se agachó y ajustó suavemente la manta alrededor de sus hombros. A un lugar más seguro. ¿Y mi mamá? El corazón de Celeste se encogió. Sabía la respuesta, pero decirlo nunca sería fácil. Apretó suavemente la pequeña mano del niño. Te prometo que no te dejaré atrás. Mateo parpadeó y, tras unos segundos, asintió lentamente. Renata entró y lo tomó en brazos. Vamos, pequeño. No tenemos mucho tiempo. 6 de la mañana. La llamada falsa. En la azotea del hospital, un teléfono móvil estaba colocado junto a una radio militar. Un mensaje ya había sido programado para enviarse a una línea de emergencia, una alerta falsa sobre una explosión de gas en un edificio a 10 kilómetros del hospital. Renata revisó su reloj. 5, 4 dots, 3 dots, 2. El teléfono sonó. Sara, fingiendo ser una operadora de emergencia, contestó con una voz lo suficientemente desesperada como para convencer a cualquiera que la escuchara. Por favor, ayuden. Ha habido una gran explosión. Hay muchas personas atrapadas. Solo unos segundos después, la frecuencia de radio militar cambió. Una voz sonó a través de la estática. Equipo Alfa, tenemos una señal de emergencia. Desplieguen unidades a las coordenadas 25.14.
Renata sonrió. Habían mordido el anzuelo. 6:30 de la mañana. La huida. Las dos viejas furgonetas rugieron al encenderse, los motores traqueteando como si se resistieran a cooperar. Los pacientes fueron subidos rápidamente. Las enfermeras revisaban las vías intravenosas y los tanques de oxígeno. Celeste tomó el volante de la primera furgoneta con Renata a su lado. Sara conducía la segunda, con los pacientes capaces de caminar en la parte trasera. Celeste miró por el retrovisor. El pasillo del hospital estaba vacío. No más pasos, no más sonidos de vida. El Hospital San Miguel, donde habían luchado durante tantos años, ahora no era más que un edificio muerto. Celeste apretó el volante. «Vámonos». Renata asintió. «Vámonos». El vehículo se puso en marcha. 7 de la mañana, llegando al punto de control. Llegaron al puesto de control antes de lo esperado. Renata pudo ver a los guardias de pie, con rifles al hombro, sus rostros fríos como el acero. «¿Y ahora qué?», murmuró Renata, su respiración tensa. Celeste no respondió de inmediato. Miró a Sara a través del retrovisor y luego a Mateo, dormido en el asiento trasero. Finalmente, bajó la ventanilla, su rostro sereno de manera inquietante. Un soldado se acercó. «¿A dónde van?». Con calma, Celeste sacó un documento del bolsillo de su chaqueta, un permiso de tránsito falso que Renata había conseguido de antemano. «Somos personal médico, transportando pacientes». El soldado la miró fijamente, luego a Renata. El momento se alargó hasta parecer eterno, y entonces el soldado asintió. «Sigan adelante, antes de que lleguen nuevas órdenes». Renata no esperó a que lo dijeran 2 veces. Pisó el acelerador. El vehículo cruzó el puesto de control. Detrás de ellas, la ciudad seguía hundiéndose en la oscuridad. Pero ellas habían escapado. 7:15 de la mañana. Fuera del puesto de control. Ambas furgonetas avanzaron rápidamente, dejando atrás el puesto de control y la ciudad. Durante los primeros minutos, nadie dijo una palabra. Solo se escuchaban los motores desgastados, las respiraciones agitadas y los latidos de sus corazones retumbando en sus pechos. Renata miró por el espejo retrovisor. Los soldados seguían en el puesto de control, pero no lo seguían. Exhaló lentamente y relajó los hombros. «Lo logramos». Celeste no respondió de inmediato. Seguía con la mirada fija en la carretera, con ambas manos apretadas en el volante. Solo cuando la distancia entre ellas y la ciudad fue lo suficientemente grande, Celeste soltó un leve suspiro. «Todavía no estamos a salvo, pero al menos ahora tenemos una oportunidad». Sara habló a través de la radio desde la otra furgoneta. «Bien, pero ¿a dónde vamos ahora?». Celeste abrió el mapa, donde había marcado un destino temporal. «Hay un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Podemos detenernos allí para revisar los vehículos y atender a los pacientes antes de seguir adelante». Sara estuvo de acuerdo. «Nos vemos allí». Renata miró a Celeste. «¿Cuánto tiempo crees que podremos quedarnos?». Celeste apretó los labios. «No mucho, solo el tiempo suficiente para asegurarnos de que todos estén bien». Renata la observó por un momento y luego asintió. «Han escapado de la ciudad, pero el viaje aún no ha terminado». Almacén abandonado. 8 de la mañana. Las dos furgonetas se detuvieron frente a un viejo almacén en medio de un terreno baldío. Las paredes de cemento estaban agrietadas, las ventanas cubiertas de polvo, pero al menos no había señales de nadie más en los alrededores. Sara salió rápidamente para revisar el estado de los pacientes. Algunos seguían débiles, pero en general todos estaban vivos. Renata bajó a Mateo del vehículo, envolviéndolo con su chaqueta para mantenerlo abrigado. El niño se apoyó en ella.
sus ojos llenos de agotamiento. Celeste se acercó a Sara. ¿Cómo están los pacientes? Sara frunció el ceño. 3 de ellos siguen necesitando oxígeno. Si no llegamos al próximo hospital en unas horas, no sobrevivirán. Celeste asintió. Entonces no podemos detenernos por mucho tiempo. Renata miró a Celeste. ¿Cuántos kilómetros hay hasta el lugar más cercano? Celeste revisó el mapa. Aproximadamente 40 kilómetros, pero esa carretera no es segura. Podría estar bloqueada. Sara mordió su labio. ¿Tenemos otra opción? Celeste miró alrededor. No había nada más que caminos polvorientos perdiéndose en el horizonte. No había alternativa. No, respondió Celeste. Tenemos que seguir adelante. Sorpresa en el camino, 9 de la mañana. No avanzaron mucho. Apenas 15 kilómetros después, Renata notó algo extraño. Espera, dijo, mirando fijamente el espejo retrovisor. Celeste siguió su mirada. Un SUV negro los estaba siguiendo. Sara habló de inmediato a través de la radio. ¿Están viendo el vehículo detrás de nosotros? Renata apretó la mandíbula. Sí, ¿quién podría ser? Celeste aumentó la velocidad lentamente. Mejor no esperar para averiguarlo. Sara hizo lo mismo con su furgoneta, pero el SUV también aceleró. No estaban solas en esa carretera. La persecución del SUV comenzó a acercarse, reduciendo la distancia entre ellos y las 2 furgonetas. Renata agarró el asiento con fuerza y miró a Celeste. ¿Tenemos un plan? Celeste apretó los dientes. Conducir más rápido. Sara gritó por la radio. Llevamos pacientes. No podemos manejar como si estuviéramos en una carrera. Renata miró a Mateo, que se aferraba al asiento con fuerza. No podían permitir que todo terminara ahí. El SUV se acercó aún más. Entonces encendió sus luces señalando que se detuvieran. Renata bajó un poco la ventanilla y miró a través del espejo retrovisor. ¿Crees que son militares? Celeste no respondió. Solo tenía 2 opciones: detenerse o seguir huyendo. La decisión Celeste apretó la mandíbula y de repente giró el volante bruscamente. La furgoneta derrapó y se desvió hacia un camino más pequeño, dejando tras de sí una nube de polvo. Sara la siguió de inmediato, sin dudar. El SUV redujo la velocidad pero continuó siguiéndolos. Sara gritó por la radio. «No podemos seguir huyendo para siempre». Renata miró a Celeste. «Tenemos que hacer algo». Celeste pensó por un segundo y luego miró a Renata. «¿Todavía tienes el arma del hospital?» Renata arqueó una ceja. «¿Qué estás pensando?» «Tal vez no tengamos que usarla», respondió Celeste rápidamente. «Solo necesitamos que sepan que no somos un blanco fácil». Renata la observó por un momento antes de asentir. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña pistola que había tomado del almacén de seguridad del hospital antes de partir. Bajó la ventanilla y sacó el arma, asegurándose de que el SUV pudiera verla claramente. Durante unos segundos no pasó nada, y luego, de repente, el SUV redujo la velocidad. Celeste miró por el espejo retrovisor. No quieren arriesgarse. Y tenía razón. El SUV giró lentamente y desapareció en la carretera detrás de ellas. Nadie habló durante los siguientes minutos. Entonces, Sara dejó escapar un suspiro. «Acabamos de ganar una apuesta peligrosa». Celeste miró a Renata. «Pero ahora alguien sabe que estamos aquí». 10 de la mañana. Próxima parada. Cuando se acercaban a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, Celeste sintió que algo no estaba bien. Ese lugar debería tener gente, pero todo estaba en silencio. Renata también lo notó. Bajó la voz. «¿Notas algo raro?» Celeste asintió. Sara salió del vehículo para inspeccionar los alrededores. Momentos después regresó con el rostro pálido. «Hay huellas de neumáticos militares». Celeste apretó el volante.
Puede que hayan estado aquí antes que nosotros. Renata suspiró. ¿Seguimos adelante? Celeste miró a su alrededor y luego asintió lentamente. No tenemos otra opción. Pueblo abandonado, 10:30 de la mañana. Renata salió del vehículo, sus botas dejando una fina huella sobre la capa de polvo en la carretera. Todo estaba tan silencioso que podía escuchar su propia respiración. Las pequeñas casas estaban alineadas unas junto a otras, las ventanas cerradas, el letrero de una vieja cafetería aún oscilaba con el viento. No había nadie. Celeste también bajó, instintivamente llevando la mano a su cintura, su mirada escaneando los callejones. No se sentía segura. Sara se adelantó y señaló una marca en el suelo, huellas de neumáticos militares. No somos los primeros en llegar aquí, dijo Sara en voz baja. Renata frunció el ceño. Tal vez ya se fueron. Celeste no bajó la mano de su cintura. O tal vez siguen aquí. Mateo se aferró a la chaqueta de Renata, sus ojos llenos de miedo. Renata se agachó y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, encontraremos un lugar seguro. Celeste miró a su alrededor pensando. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si los militares han pasado por aquí, podrían volver en cualquier momento. Sara asintió. Necesitamos revisar si hay suministros rápidamente y luego seguir adelante. Renata miró hacia una pequeña farmacia en la esquina. Voy a revisar ahí. Tal vez encontremos medicamentos o suministros médicos. A Celeste no le gustaba separarse, pero no tenían otra opción. Voy a la gasolinera a ver si queda combustible. Sara hizo una señal a una de las enfermeras para que la acompañara a inspeccionar un almacén cercano. Nos encontramos aquí en 15 minutos, ordenó Celeste. Renata asintió. Ten cuidado. Celeste apretó suavemente su mano por un instante antes de alejarse. Farmacia, 10:45 de la mañana. Renata empujó la puerta de vidrio, manteniendo su pistola oculta bajo su chaqueta. Adentro, los estantes estaban volcados. La mayoría de los productos habían desaparecido, pero aún quedaban algunas botellas de desinfectante y vendas abandonadas. Rápidamente recogió todo lo necesario en una bolsa. Mateo permanecía cerca de ella, sus ojos atentos a la ventana. ¿Alguna vez has estado solo antes?, preguntó Renata de repente. El niño permaneció en silencio por un momento antes de asentir lentamente. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Renata se detuvo. No sabía qué decir. Un niño de 6 años, abandonado y sobreviviendo por sí mismo en una ciudad en ruinas. Eres muy fuerte, susurró. Mateo bajó la mirada, sin responder. Renata volvió a buscar en los cajones. Justo cuando abrió uno de ellos, un sonido la alertó. El ruido de llantas rodando sobre el pavimento. Agarró rápidamente a Mateo y lo empujó detrás del mostrador. Un camión negro acababa de detenerse al otro lado de la calle. 3 hombres bajaron. No eran militares. Eran sobrevivientes, pero no del tipo con el que quería encontrarse. Gasolinera. Misma hora Celeste abrió la tapa del tanque de combustible y frunció el ceño al mirar dentro. Casi vacío. Se giró hacia el camión para decirle a Sara cuando una explosión sacudió el aire. Celeste se sobresaltó y giró la cabeza hacia la farmacia. Una columna de humo se elevaba desde esa dirección. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia Renata. Farmacia. 10:50 de la mañana. Renata se agachó y protegió a Mateo con su cuerpo mientras los cristales de la ventana estallaban por la presión de la explosión. Miró hacia afuera. Uno de los hombres había lanzado un cóctel Molotov contra un edificio cercano. No estaban allí en busca de provisiones, estaban allí para saquear y destruir. Renata apretó con fuerza su pistola. No podía permitir que se llevaran a Mateo,
Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra irrumpió en la tienda. Se giró rápidamente apuntando con su arma. Era Celeste. Exhaló un suspiro de alivio. Celeste echó un rápido vistazo a los escombros, su mirada afilada. «Tenemos que salir de aquí». Renata asintió. «Tienen armas. Nosotras también». Celeste la agarró del brazo y la ayudó a levantarse, sus ojos brillando con determinación. «Vamos». Huida. Salieron corriendo por la puerta trasera de la farmacia, atravesando un estrecho callejón. Mateo se aferraba con fuerza a la mano de Renata, tratando de seguir su ritmo. Sara los vio desde la distancia y les hizo señas. «¡Rápido!». Pero antes de que pudieran llegar al camión, un disparo sonó. La bala rozó el hombro de Renata, haciéndola tambalearse. Celeste reaccionó al instante, tirando de ella hacia la protección del vehículo y cubriéndola con su propio cuerpo. Renata apretó los dientes mientras la sangre empapaba su chaqueta. «Estoy bien, no fue una herida grave». Celeste revisó rápidamente la herida, sus ojos oscuros llenos de furia. «Tenemos que irnos ahora». Sara pisó el acelerador y el camión se lanzó hacia adelante, alejándose a toda velocidad mientras los disparos seguían resonando detrás de ellos. El camión se sacudió al tomar un giro cerrado, dejando atrás la ciudad fantasma y las sombras de aquellos que los habían atacado. El humo seguía elevándose en el horizonte como un recordatorio de que no había refugios seguros, solo momentos de tregua entre un peligro y otro. Renata presionó su herida con una mano, la respiración entrecortada, mientras Celeste la observaba de reojo, su mandíbula tensa por la preocupación. Mateo, tembloroso, se acurrucó entre ellas, sus pequeños dedos aferrándose a la tela de la chaqueta de Renata como si su vida dependiera de ello. Sara mantuvo la vista en la carretera, su expresión férrea, pero su voz era un susurro grave cuando habló por la radio. «No podemos seguir así, necesitamos un plan». Celeste asintió, aún sin apartar la vista del camino. Sabía que estaban lejos de estar a salvo, sabía que alguien, en algún lugar, ya los estaba buscando, pero por ahora habían sobrevivido. Y mientras el camión se perdía en la neblina de la mañana, solo una pregunta quedaba en el aire, flotando entre el miedo y la esperanza. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir huyendo? La historia continuará. ¿Qué te pareció esta primera parte? ¿Lograron sentir la tensión y la desesperación de nuestros protagonistas? Déjame saber tu opinión, y si quieres más, prepárate para la siguiente parte, porque el peligro apenas comienza.